Y bueno, creo que tenemos todavía tiempo para seguir debatiendo este tema con nuestro segundo ponente, Edmundo del Pozo, y pues voy a pasar a dar una síntesis curricular de Edmundo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador del programa de Territorio, Derechos Humanos y y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Sus áreas de trabajo e investigación se enmarcan en el ámbito de los derechos sociales, derechos de pueblos indígenas y políticas públicas. En los últimos años, ha centrado su labor en la agenda de defensa del territorio y consulta previa, desde la cual ha participado en procesos de monitoreo y acompañamiento a procesos de consultas con comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos. Entre sus principales publicaciones sobre el tema se encuentran el derecho a la participación y a la consulta en el marco del desarrollo, la guía para el uso y monitoreo de los procesos de consulta a pueblos y comunidades en contexto de megaproyectos y de consulta a la libre determinación de los pueblos. Entonces, dejo con ustedes a Edmundo. Pues decía que, bueno, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Mexicano del Agua, a las organizaciones que convocaron. Ya escuché una parte final ahí de la presentación de Claudia y una disculpa por no poder estar todo el tiempo. Pues, a ver, yo quisiera un poco, pues, compartir también nuestra experiencia como parte de organizaciones que hemos estado, pues, acompañando diversos procesos de consulta en México desde hace algunos años y sistematizando lo que ha sucedido en estos procesos y analizando también la legislación y que hemos podido también pues colocar en algunos informes sobre este tema. Creo que Claudia ya les comentaba de algunos de estos informes, eh, pero quisiera salirme un poquito del guión voy a arrancar con un video corto porque creo que el debate de la consulta en general ha acaparado muchísimo la atención en los últimos años, no solamente en México, sino en general en la región. Y uno de los temas que Claudia señalaba es cómo en el fondo lo que está en juego, más que el tema de una consulta o cómo se consulta, etcétera, es el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos y de las comunidades. Recientemente, pues conformamos una alianza entre diversas luchas que están en la defensa del territorio, distintos procesos de, de comunidades, pueblos indígenas de más de 10 estados de la República, que tienen como en su centro el tema de la libre determinación y la autonomía. Esta alianza que se llama Aldea, pues persigue justo buscar un conjunto de modificaciones en las políticas y marcos legales que han afectado el ejercicio de este derecho, que es el derecho central, es el derecho paraguas, no es la consulta. Entonces, parte justo de nuestra hipótesis de investigación es que todo se ha centrado en el tema del derecho a la consulta y habría que transitar hacia los derechos más sustantivos. Entonces, a ver si puedo colocar acá el video y ponérselos. A ver, denme un segundo.
su relación con la tierra y el territorio, entre nosotros, pueblos, como sociedad mexicana. Exigimos esa reforma a la Constitución política nos reconozca el respeto de derechos, el reconocimiento a las normas comunitarias, el respeto al medio ambiente, no a criminalizar la búsqueda de la autodeterminación. Edmundo, ¿le podrías subir a al volumen de tu computadora, por favor? Porque casi no se escucha. Y la libre determinación de Gracias. los pueblos por la madre de por el bienestar del pueblo. Seamos parte de nuestro proyecto que cambiará el nuevo régimen social de los pueblos indígenas en el país. Nuestro trabajo en la región se basa en la defensa de nuestros derechos como pueblo originario ante la llegada y la imposición de megaproyectos de desarrollo en nuestro territorio ancestral. Nuestra exigencia es para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas con derecho al agua. Nuestra lucha es por titulación y confirmación de bienes comunales y exigimos esa reforma a favor de los pueblos indígenas y se garantice el derecho a la libre determinación y autonomía de los indígenas. Lo que pedimos es que se respete nuestro sistema de justicia comunitario y el respeto a nuestros derechos. Mujeres, hombres, niñas y niños deben tener igualdad en derecho. Estamos desamparados legalmente, ¿no? Nosotros, es cierto que con ley o sin ley, nosotros existimos, ejercemos la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas en los hechos. Queremos la libre determinación para el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de los que vendrán. Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA. Pues justamente, pues ese fue el video de presentación de la alianza. Recientemente, perdón. Creo que tuve ahí ya se fue, ¿no? Ya salió. Perdón. Bueno, pues esa fue la presentación del video de la alianza. Y como les decía, parte de esta discusión de generar una alianza por la libre determinación tenía que ver con el hecho de que la agenda, y tiene que ver con el hecho de que la agenda que ha centrado la discusión en torno a los derechos de los pueblos indígenas ha tenido que ver con el tema de la consulta previa, ¿no? Y también un poco está motivada porque en el contexto de la 4T, pues se planteó una reforma constitucional, o se está planteando una reforma constitucional desde sus inicios, precisamente con el interés de avanzar en fortalecer los mecanismos y el ejercicio de la libre determinación y la autonomía, tocando temas centrales que aún no han sido pues modificados en la legislación actual, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión justamente de cómo se respetan los sistemas de autogobierno de los pueblos, cómo pueden aplicar sus propios sistemas de justicia, cómo pueden realmente tener un control efectivo sobre su territorio y bienes comunes y defender y poder también definir sus prioridades para el desarrollo, que es otro derecho humano reconocido. Entonces, esta reforma busca y avanzar en estos ámbitos. Lamentablemente, se ha estancado el proceso, además se atravesó ahora la coyuntura de la pandemia, pero parte de las comunidades y organizaciones que habían conformado la alianza tenían también, o tienen el propósito de poder avanzar en una reforma pues mucho más sustantiva al marco de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Tanto a nivel constitucional, pero también en leyes específicas, ¿no? Hay que decir que justamente
la discusión y el debate de la consulta se inserta en un contexto de neoextractivismo a nivel de la región, pero también en México, que ha sido favorecido, y aquí voy entrando un poco más a la presentación, por un conjunto de políticas, en México que han facilitado, ¿no?, pues el control de los recursos naturales de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? Entre esas políticas ha estado desde la reforma energética hasta la ley minera. También están también las leyes, la ley vigente en materia de agua, ¿no? Entonces, parte de lo que busca también esta Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía es modificar estas leyes que han vulnerado estos derechos colectivos de los pueblos, estas políticas que son a fin de cuentas las que permiten que pues estos megaproyectos avancen. No es la discusión de los megaproyectos en el aire o de los casos aislados, sino de un contexto justo de políticas públicas, de marcos legales que han permitido esta invasión a los territorios de los pueblos indígenas por megaproyectos de distintos tipos. Entonces, la Alianza busca también no solo avanzar en esa reforma constitucional, sino también de buscar la modificación de leyes como la reforma energética a través de sus leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, o también la modificación de las leyes agrarias o la ley de aguas, por incluir figuras, un conjunto de figuras como las servidumbres legales, servidumbres de pasos, que lo que hacen es priorizar estas actividades en los territorios de los pueblos indígenas por encima de su libre determinación, por encima de justamente su derecho a definir sus prioridades de desarrollo. Entonces, no es la discusión de la consulta en aislado y con relación al megaproyecto que entra o qué se tiene que hacer previo a una concesión, sino que hay que hablar de este trasfondo de política, de este marco, digamos, neoliberal que ha venido avanzando en las últimas décadas y que genera este contexto en el cual estamos, ¿no? Entonces, la experiencia que hemos tenido justo también con relación al tema de la consulta hace y nos hizo, a través de este informe que se trabajó con jurídicas, con la organización de la Fundación para el Debido Proceso, que han trabajado muchos temas del tema de consulta, justamente lo que quería era desnudar cómo se ha dado la consulta en México, para a partir de ahí un poco mostrar y decir que hay que avanzar a una agenda fundamental. Por eso el informe parte de ese contexto de nuestro activismo que yo como les venía aquí platicando, donde hay algunos marcos legales, digamos, que han favorecido, ¿no?, que avance este contexto. Bueno, pues aquí hablaba de algunas de las leyes, ¿no?, que ya mencionaba, ¿no?, la reforma, la ley minera, la ley agraria, muchas de las décadas del 90, la reforma energética más reciente, como saben. En datos duros, pues hay un conjunto también, está bastante documentado, ¿no? En el caso de nuestra propia organización, ha llevado a cabo un esfuerzo con varios colaboradoras para sacar anuarios sobre las industrias extractivas cada año. Y ahí actualizamos, ¿no?, la cantidad de territorios concesionados a las minerías, la cantidad de proyectos existentes en materia de hidrocarburos también, las porciones del territorio mexicano que están dedicadas justo a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Y también hemos visto en otros informes, documentos de sociedad civil, de académicos, que hoy también hay un conjunto de conflictos socioambientales, más de 800 conflictos socioambientales vinculados con proyectos mineros, eólicos, de diverso tipo, que también han generado un conjunto de ataques a defensoras del territorio, ¿no? Está documentado que México es uno de los peores países para llevar a cabo la defensa de derechos humanos y defensa del territorio. Senda y otras organizaciones han documentado, ¿no?, pues un incremento importante de los casos, entre 440 ponían aquí entre 2010 y 2018, varias personas asesinadas, cifras estas que hay que actualizar, porque sabemos que en el actual contexto también de la 4T y del actual gobierno, pues este fenómeno no era un fenómeno que se iba a erradicar desde el principio por decreto, sino que es un fenómeno que tiene ya todo un trasfondo de conflictividad muy profunda, muy gruesa, y de atentados contra los derechos de los pueblos y de las comunidades, y que ha implicado
pues justamente la vulneración sistemática y la violencia en contra de las comunidades, las organizaciones que defienden la tierra y el territorio, ¿no? Hay que decir que el terrible contexto también de violación a los derechos de los pueblos no es algo que simplemente estemos documentando en un par de informes de sociedad civil, sino que sistemáticamente hay un conjunto de recomendaciones, señalamientos al Estado mexicano de diversos relatoras, algunos muy recientes, que atestiguan y documentan este marco violatorio a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pues visitaron México, ¿no? Relativamente reciente, la anterior relatora de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se hicieron informes también sobre el cumplimiento del Comité DESCA de la ONU, ¿no? Sobre el cumplimiento de las obligaciones en esta materia. El relator especial en materia de defensores también visitó México y dio cuenta de este panorama de violaciones graves. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana también en una visita que hizo al país en 2015. Entonces, algunos pasajes, ¿no? Como para citar, donde ya se señalaba la violación a los derechos en general, pero en particular a la cuestión de la consulta. Como decía el relator, en muchos casos no son previas, ya que se emiten autorizaciones y permisos para proyectos antes de consultar a los pueblos indígenas, situaciones de amenaza, hostigamiento y criminalización de miembros de pueblos indígenas durante los procesos de consulta menoscaban el carácter libre de las mismas, ¿no? Al mismo tiempo el relator de defensores observó el vínculo existente entre los conflictos sociales y el hecho de que los pueblos no fueran consultados como es debido, ¿no? En muchos casos las consultas fueron meras formalidades en el marco de proyectos que ya habían sido puestos en marcha, ¿no? Claudia ya lo decía, pero es bueno enfatizar que hay autoridades internacionales que sistemáticamente han venido señalando a México en este aspecto. La Comisión Interamericana igual señalaba en 2016 que cuando se trata de violencia en territorios y comunidades indígenas donde se ubican grandes proyectos, el común denominador es el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta del consentimiento previo, libre e informado, lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, incluso cobrar vidas, ¿no? Pero esto, como repitiendo ahí el punto en el que quiero insistir, tiene un trasfondo que es el trasfondo de estas políticas neoliberales, neoextractivistas, ¿no? Más el hecho de que el problema se genera solo por cómo se ha consultado a los pueblos indígenas. Algunas de las cosas que analizamos en el informe también es cómo estaba la legislación en México en esta materia, y lo que vemos es una dispersión regulatoria donde distintas leyes, algunas que aquí señalo en la presentación, han recogido y han incorporado este derecho, ¿no? Pero lo hacen de manera distinta, ¿no? No incorporan los estándares internacionales como se establecen en el Convenio 169, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas o en los estándares del sistema interamericano, ¿no? Entonces no hay una armonización plena sobre este derecho, ¿no? Entre las leyes quizás que más destacan está la de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, que recientemente, en 2014, incorporaron algunos de estos derechos a las leyes de consulta, a las leyes en materia energética. Sin embargo, son instrumentos que no fueron consultados con los pueblos en su momento, a pesar de ser una medida que afectaba a los propios derechos, regulaba la consulta, regulaba figuras que iban a afectar los derechos de los pueblos indígenas, como estas servidumbres a las que ya me referí, y la imposición de figuras de ocupación superficial de los territorios cuando los pueblos se negaran. Entonces ahí, en todos esos temas, las comunidades no fueron consultadas. Ustedes saben que estas reformas fueron aprobadas al vapor y pues ahora hay evidencia más reciente, ¿no? Con todo el caso de Lozoya, de todo el trasfondo que había también detrás de esta reforma y lo rápido que salió, ¿no? Entonces la corrupción también estaba detrás de todo este proceso que pues pasó por encima del derecho de los pueblos a participar en la toma de decisiones públicas, ¿no? Y en particular en un tema tan fundamental como este. También la ley de las zonas económicas especiales también incorporó un apartado sobre este tema, pero muchas veces estas figuras, cuando ven que se incorporan, al final terminan siendo una simulación, porque como decía, ya hay figuras que implican la ocupación de los territorios. Entonces, ya desde el diseño normativo,
mismo, estos instrumentos quedan en una mera formalidad y se presta luego a que en la práctica se den más violaciones en el terreno, ya a la hora de las consultas en concreto, ¿no? Bueno, algunas de las cosas ya fueron las que ya señalé. También hicimos análisis de la legislación estatal y ahí también la conclusión del análisis de las leyes estatales en materia de pueblos indígenas y de consulta y de algunas constituciones es que incluyen estos derechos también varias leyes, pero igual se repite esta disparidad normativa en el tratamiento de los estándares internacionales que la mayoría no lo incorporan a cabalidad y que genera luego muchos problemas y que algunos autores como Francisco López Bárcenas ha dicho que se convierte esta disparidad normativa en una suerte de discriminación normativa porque cada estado regula estos derechos como mejor entiende, ¿no? Y los alcances de la consulta y quién es pueblo y quién no es pueblo lo determina cada entidad federativa, ¿no? Entonces, también digamos que la conclusión en el ámbito de la normativa estatal es muy similar, ¿no? El tema de la discriminación normativa y de la disparidad regulatoria, ¿no? Entramos también a la parte ya más del terreno, en esto que Claudia decía, en este informe sí entramos un poco en detalle cuándo se vulneró lo previo, lo libre, lo informado, etcétera, y tratamos de incorporar un grueso amplio de casos que había reportado el Estado mexicano justamente en el sexenio de Peña al Comité de ESCA del conjunto de consultas indígenas que habían ellos llevado a cabo. En algunas teníamos un acercamiento más directo por grupos de observación que hicimos, emisiones de observación para atender algunas de estas consultas, y en otros casos las fuentes fueron también de organizaciones cercanas a esos procesos o también de lo que fue saliendo en prensa, en publicaciones sobre algunas de estas consultas. Digamos, como un primer hallazgo que se repite en México es primero que la omisión de consultar se mantiene, a pesar de que se ha avanzado en sentencias, recomendaciones, leyes, etcétera, todavía se mantienen casos donde la omisión de consultar es permanente. Uno de los casos más importantes es el caso de la minería, ¿no? Donde todavía hay muchos litigios contra la Secretaría de Economía porque ellos siguen diciendo que ellos no tienen que consultar antes de emitir una concesión minera, ya que su ley en la materia no lo regula, ¿no? Ahora mismo hay un caso en la Corte que ha estado litigando también la TOSEPAN junto con el SEMDA, la TOSEPAN de la Sierra Norte de Puebla, justo que tiene que ver con este asunto sobre violaciones por megaproyectos a los derechos de los pueblos, en particular la consulta, y uno de los temas que sale es la discusión que hay una omisión legislativa en la ley secundaria, pero, o sea, más allá de eso, el asunto es que ya hay estándares internacionales reconocidos por el Estado mexicano desde el año 91, ratificados del convenio 169, ya están en la Constitución con la reforma en derechos humanos a nivel de rango constitucional. Entonces, esta discusión de que si la ley no lo incluye, parece una discusión realmente falsa, ¿no? Porque ya esto es parte del marco interno y el Estado más bien tendría que establecer las pautas y los mecanismos para consultar adecuadamente a los pueblos conforme a los estándares. Y como decía, en materia de consulta si hay un derecho donde se ha avanzado para desarrollar estándares a nivel internacional, es este derecho, ¿no? A diferencia de otros. Entonces, el patrón de omisión se mantiene, ¿no? Todo el istmo de Tehuantepec fue concesionado a proyectos energéticos, a proyectos eólicos, más de una veintena de megaproyectos allí que se hicieron sin consultar a las comunidades, ¿no? Toda la lucha en su momento de la Parota, también el caso del Cerro de Oro, una represa también que afectaba a comunidades en Oaxaca, el caso del Zapotillo, ¿no? Fueron también distintos megaproyectos donde la omisión estuvo presente, lo de soya transgénica, el caso de la tribu Yaqui, son casos que en el fondo partían de que ya se había violado este derecho de los pueblos, ¿no? También lo otro que vemos, aquí están, digamos, los casos que pudimos como consultar, algunos que ya mencioné, ¿no? El de la tribu Yaqui sobre Acueducto Independencia, el caso de la comunidad zapoteca de Juchitán con relación al proyecto Eólica del Sur, el caso que Claudia comentó de las comunidades mayas afectadas por soya transgénica de la empresa Monsanto, consultas a pueblos nahuas y totonacos de la Sierra Norte de Puebla por el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, a las comunidades Soque con relación a áreas contractuales de
de la ronda 2.2 de la reforma energética, la consulta a los valles centrales, donde se participó la COPUDA, que ya se mencionó, diversas consultas a las comunidades rarámuri sobre proyectos de inversión, el caso también de la consulta al pueblo maya sobre proyectos de energía solar, Ticul A, Ticul B, ¿no? Y sí, se hizo una revisión, como les decía, de 31 consultas sobre proyectos de desarrollo, ¿no? Como parte de un listado de 74 consultas en general de diversos temas que el gobierno mexicano informó al comité de la ONU, ¿no? Pues los principales patrones que vimos de violación en todos estos proyectos es la vulneración, ¿no? de los principales parámetros de la consulta, ¿no? De carácter libre, informado, de buena fe, culturalmente adecuadas, con proyectos, como también ya señalaba la relatora, con permisos ya otorgados antes o durante de la consulta, o proyectos en operación, por tanto no eran previos, el tema de la criminalización a representantes indígenas que participan en las consultas, el tema de beneficios y prebendas que se le dan a los pueblos para condicionar sus voluntades y proyectos que se les ofrecían en el mismo contexto de la consulta, temas de desinformación insuficiente, contradictoria, poco accesible, tardada, de poca calidad y sin ser adecuadas culturalmente, y también donde no se respetan los acuerdos tomados con las comunidades y por tanto no son consultas adecuadas ni por procedimientos apropiados como establecen los estándares internacionales, ¿no? Donde no se respetan sus tiempos, sus formas y espacios de decisión, ni a sus autoridades representativas. Bueno, pues en lo previo aquí hay un conjunto de casos, igual le puedo dejar la presentación, está en el informe, pero aquí un poco más sintetizado, cada uno de los casos donde lo previo fue vulnerado, cuándo se dieron los permisos, en qué fechas, y cómo se ve que muchos fueron antes, ¿no? Como decía, de emitir los distintos permisos, ya sean con concesiones, permisos de generación de energía eléctrica, permisos de autorización de impacto ambiental, etcétera, ¿no? También lo documentamos el caso de criminalización y violencia en contextos de consulta y la falta de una consulta libre en varios de estos casos también, y ahí justo los hallazgos que fuimos encontrando en cada uno de los casos donde esto se manifestaba. Esto solo fue incluso en proyectos energéticos, ¿no? Algunos de los que están aquí mencionados, ¿no? También la vulneración al tema de la consulta informada y la falta de acceso a la consulta y la falta de transparencia precisamente en estos procesos, ¿no? Donde muchas veces las consultas, no quita ya que el hecho de que muchas veces no se da en traducción ni se hace en la lengua de las comunidades, que es un tema donde ya hay una brecha de información de por sí importante, sino que además la información que se da muchas veces es falsa, es errónea, es descontextualizada. Los pueblos muchas veces solicitan información que tiene que ver más con impactos concretos a ellos y muchas veces no se le entrega no se le entregó esa información, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la tribu Yaqui, por citar un ejemplo, se emitió en su momento un dictamen por la CDI en aquel entonces, donde decía que el acueducto no tenía ningún tipo de impactos. O sea, la conclusión era que no se podían determinar los impactos sociales y culturales que iba a generar el acueducto a los pueblos y las comunidades, ¿no? Lo cual generó mucha indignación, ¿no? Para la tribu Yaqui en aquel momento, e incluso se tuvo que decidir emitir otro dictamen por el INAH, donde sí se acreditara esto, ¿no? Por hablar de un caso como muy representativo en este sentido. El caso de la buena fe también, ahí pues documentamos, ¿no? Cómo se aceleraban los tiempos de la consulta, lo que se decía a Claudia, que no se respetaban los acuerdos y se convocaba de un día para otro a las comunidades, ¿no? Temas también con contratos, esto tiene que ver con procedimientos apropiados también ya, documentos pro forma, ¿no? Se hacía en un día muchas de las etapas, ¿no? En algunos de los casos se hacían las consultas en un día y a cada comunidad le llevaban al mismo formato y ahí un poco que autorizaran. Consultas donde, por ejemplo, las autoridades representativas de los pueblos y los espacios asamblearios más colectivos no se tomaban en cuenta y terminaban decidiendo los presidentes municipales, ¿no? O en algunos casos el gobierno decidía arbitrariamente que quien tenía que consultar, a quien tenían que consultar era a los ejidos y a las comunidades, como si fuera esa la autoridad representativa del pueblo indígena,
sin que ellas lo hubiesen decidido, ¿no? Entonces, estos han sido algunos de los temas que se han dado, ¿no? Este tema de instancias representativas que ya mencionaba, ¿no? Pues aquí un poco para ponerlo en imágenes, ¿no? Pues el caso de la tribu Yaqui, ¿no? Y estos son el tipo de actores, lo que decía Claudia, del desequilibrio de poderes en que se dan muchas veces este tipo de ejercicios, ¿no? Estos son los poderes reales. Pues aquí teníamos a Padres, el gobernador de Sonora en aquel momento, luego se le encontró una presa ahí en su rancho y acusado de corrupción, pero bueno, su proyecto emblemático era el proyecto de este acueducto, y pues la Semarnat, producto de una sentencia de la Suprema Corte, la primera sentencia en esta materia, tuvo que implementar una consulta a los pueblos, y todo parecía como arrancar bien, pero sobre la marcha empezaron a darse pues violaciones, dificultades. Una de las cosas que más generó pues mucha atención tuvo que ver con la criminalización de líderes indígenas de la tribu Yaqui, los voceros que participaban en estos procesos de consulta como Mario Luna y Fernández Jiménez, y aquí la campaña de Amnistía por la Liberación y la criminalización en el contexto de la consulta de estas autoridades, ¿no? Casos como el caso de Eólica del Sur en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Donde también se veía todo como muy bien un inicio, en un principio, todas las voces, todos los actores, trajeron al relator internacional James Anaya, ¿no? Era la primera consulta en el marco de la reforma energética, que querían que fuera una consulta, digamos, importante, que fuera un ejemplo de cómo se respetaban los derechos de los pueblos. Sin embargo, pues en fin, enseguida empezaron los enfrentamientos, distintos grupos de constructores, caciques locales, que estaban con el interés de que se los favoreciera el proyecto, ¿no? Empezaron sobre todo a violentar aquellas voces críticas que se oponían a los mismos, ¿no? Y por otro lado, como sabemos, ya los permisos estaban autorizados. Durante la consulta se dio el permiso de generación de energía eléctrica, que en este caso se llevó a la Suprema Corte, se litigó en su momento por una representación del pueblo vinizá, el pueblo zapoteco, ¿no? Sin embargo, la Corte al final dijo que la consulta, aun cuando los permisos habían dado antes que el pueblo emitiera su decisión, podía considerarse previa, ¿no? Entonces, son parte de las fallas que también hemos identificado, de las violaciones y cómo la Corte incluso valida también simulaciones. Esta era la primera discusión sobre cómo se hacía una consulta en México, ¿no? Y lamentablemente 3-2 terminó el caso y se falló a favor, en este caso, de la Secretaría de Energía, de que había hecho una consulta y se había obtenido de manera adecuada el consentimiento, ¿no? Cuando hubo un sinnúmero de violaciones que varias misiones de observaciones identificaron sobre este proceso, y el propio James Anaya hizo un informe bastante crítico de los problemas que se habían dado en esta consulta, ¿no? Pues aquí fenómenos que se dan en contextos de megaproyectos, de consulta a la división comunitaria, ¿no? Actores interesados en que avancen los proyectos, algunos, digamos, pensando que sí van a obtener algunos beneficios, ¿no? Ganancias por el arrendamiento de sus tierras, y luego, pues lo que sucede es que no le dieron lo que le prometieron. Aquí en este caso la presidencia municipal en aquel entonces también quería el proyecto porque iban a haber impuestos para el municipio, sin embargo ni los impuestos que iban a dejar estos proyectos, ¿no? Se les dieron, ¿no? Hay mucha ahora crítica con el tema de lo que hizo el gobierno con relación al tema del SENACE, ¿no? Y de que supuestamente poner freno a la inversión privada en esto, pero ciertamente el modelo de renovables y de transición que se estaba imponiendo en México era un modelo justamente a costa de la imposición de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? A costa de sus territorios, ¿no? Y eran intereses que ya estaban pues negociados previamente, ¿no? Entonces, también creo que parte de lo que hay que analizar sobre qué tipo de transición necesita México, porque sí estamos en un contexto de una emergencia climática que no podemos tampoco ignorar. Parte de la discusión tiene que ver con qué enfoque, bajo qué parámetros, ¿no? Porque la experiencia ha sido que no dista mucho los proyectos en materia de renovables de los proyectos de minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, creo que eso es otra de los interrogantes y de las cuestiones que hay que revisar a la hora de ver el tema de la consulta desde un paraguas más amplio, ¿no? Otros casos, como ya decía, el de la soya transgénica, se ganó la sentencia en la Corte. Aquí hubo algo importante, la Corte dijo que se suspendía la siembra de soya transgénica mientras se hiciera la consulta,
pues el tipo de poderes que enfrentan, ¿no? La empresa Monsanto es quien promovía esta siembra del transgénico, de la soya transgénica en el territorio, ¿no? Y que sabemos todos los señalamientos que han habido en la región contra ellas, por la afectación a distintos derechos, incluido el agua, ¿no? Empezó la consulta y aquí vemos más menonitas, grupos menonitas, que la propia representación de las comunidades mayas, ¿no? Grupos menonitas que estaban interesados en la siembra de la soya transgénica y que son parte de quienes justamente reciben estos proyectos de la empresa Monsanto para el cultivo transgénico, ¿no? Entonces, y ellos no eran el sujeto de la consulta, no era el sujeto que estaba en la sentencia, sin embargo, ahí se hicieron presentes, ¿no? Pues los carros de las empresas, también, no solo los automóviles y las camionetas, sino también las propias empresas presentes en estos escenarios, cuando tampoco son ellos los sujetos de la consulta, ¿no? Pues aquí también los intentos de cooptación, de división a las voces que han sido críticas a quienes ganaron las sentencias de algunos actores que favorecían la soya transgénica, ¿no? Pues aparentemente la Corte dijo que no se sembraba más, pero hubo muchas evidencias durante, y fue parte de lo que también llevó a la suspensión de esta consulta. Claro, decía, ¿por qué se suspendían? Tenían que ver, en este caso en particular, pues se siguió sembrando soya transgénica aún a coste de la sentencia de la Corte. Entonces, aquí también se ve el otro tema de cómo estos actores sistemáticamente, tanto gobierno como empresas, vulneran y violan el Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado Democrático de Derecho presente en México, ¿no? Entonces, también hicimos análisis de algunas de las sentencias en la materia que la Suprema Corte había analizado, como la de la tribu Yaqui, la que ya decía del caso del pueblo maya y el caso de la comunidad zapoteca de Juchitán, ¿no? Y lo que vemos en lo que hizo la Corte es, si bien el tribunal ha reconocido la vulneración del derecho, o sea, no, por otro lado, digamos, niega el derecho al consentimiento y la capacidad de que el resultado de las consultas y la decisión de los pueblos sea vinculante para las autoridades, ¿no? En este tema siempre hay ha habido una gran disputa y es parte de lo que, por un lado, los pueblos, organizaciones exigen el respeto a su consentimiento previo, libre e informado y que el resultado de las consultas fueran vinculantes. Y por otro lado, la Corte y el gobierno, los estados de muchos también países intentando quedarse solo en una cuestión de consulta, ¿no? El asunto de el efecto procedimental, porque lo que te da, ya se te violaron tus derechos humanos y lo que te da la Corte es una consulta, un procedimiento, ¿no? Y no va al fondo de las discusiones que han puesto los pueblos en estas demandas, el territorio, el agua, ¿no? El medio ambiente, los derechos colectivos, a la autonomía, a la libre determinación. Sobre eso no entra la Corte, solo dijo que se dio un permiso y no se consultó y por tanto que se le consulte y que ahí se determinen los impactos que va a tener a sus derechos, ¿no? Lo que dijo Claudia de que se acota la materia de la consulta de impactos significativos. El tema de impactos significativos, el sistema interamericano, en el fallo de Saramaca, lo que decía la Corte en ese caso es que cuando hay impactos significativos que pueden poner en vida, digamos, poder poner en riesgo la sobrevivencia cultural de un pueblo indígena, en esos casos no basta solo que se consulte, sino que se necesita el consentimiento previo, libre e informado, o sea, incorpora la obligación del consentimiento. Y lo que hizo aquí la Corte en el caso del pueblo maya sobre soya transgénica, es decir, que impactos significativos no era para consentimiento, era solamente para consulta y que por tanto no todo lo que afecta a los pueblos se tiene que consultar, ¿no? Entonces, ahí tergiversó el estándar internacional para acotar el alcance del derecho a la consulta, ¿no? Y bueno, lo que ya decía que en el caso de Eólica del Sur, pues se validaron consultas con permisos ya autorizados, ¿no? A pesar de las críticas, de las denuncias que distintos actores hicieron en su momento de cómo se había vulnerado esto en este caso, ¿no? Bueno, ya en el contexto de la 4T, pues no voy a entrar mucho a detalle, pero se han venido dando, ¿no? También algunos procesos de consulta, ya no hemos entrado a esa documentación como más precisa, pero como saben, en el corredor transísmico, en el caso del Tren Maya, ¿no? También con el caso del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Han habido también cuestionamientos de cómo se han llevado a cabo todos estos procesos, ¿no? También con relación a lo que quedaba del proyecto de Integral Morelos, ¿no? De Huesca Morelos, también se intentó hacer una consulta. Y algunas de las críticas, digamos, que se han venido como dando,
es el tema de la connivencia de consultas populares con consulta de pueblos indígenas, ¿no? Lo cual un poco desvirtúa los estándares que hay y las obligaciones en particular que hay para los pueblos, y se le da una legitimidad al proyecto por una población más amplia, ¿no? Que muchas veces los pueblos quedan reducidos o quedan en minoría cuando se hacen estas consultas populares, ¿no? Y se desvirtúan estos estándares, ¿no? Negociaciones anticipadas, donde ya son proyectos que son autorizados ya. Hay un mandato ya de que estos proyectos avancen, entonces también se vulnera pues el carácter previo de la consulta en muchos de estos casos. Se ha hablado también de cuestionamientos de prebendas, de programas, de proyectos que se han ofrecido también para que se aprueben algunos de estos proyectos. En fin, aquí no hemos visto un cambio, digamos, significativo de la manera de hacer consultas hasta ahora. Todavía no tenemos el dato duro, sí ha habido organizaciones, algunos actores que han emitido artículos, pero es parte, digamos, ya como de la información que se ha movido en medios, en prensa, de las organizaciones, sobre cómo se han venido desarrollando estos procesos, ¿no? Pero sí habría que documentarlo más a detalle para poderlo denunciar de manera precisa, ¿no? También han habido algunas áreas de oportunidad. El tema de la cancelación de muchas de estas rondas energéticas ha imposibilitado que sigan avanzando proyectos en las tierras y territorios. Entonces, eso no se dice mucho, pero el hecho de que pare la reforma energética ha impedido también el avance de mayores proyectos, aunque sin duda se está fortaleciendo a Pemex, a la CFE. Pemex también ha vulnerado derechos de pueblos y comunidades, ¿no? Si pensamos en Tabasco, por ejemplo. Entonces, esto es un tema que también habría que revisar, ¿no? El tema de la declaración presidencial de la prohibición del fracking y de los cultivos transgénicos, aunque, como saben, se ha documentado también desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, que continúa esta práctica en México, que se le dedican recursos públicos, a pesar de que el presidente aún dice que no se hace, ¿no? Y un área de oportunidad que ya comentaba era el tema de la reforma constitucional a los artículos 2, 115 y 27 sobre derechos de pueblos indígenas para generar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y sustantivos como libre determinación y autonomía. Sin embargo, hasta este momento está estancada ese proceso de reforma. Hubo un proceso de consulta sobre la misma que también ha sido cuestionado por no ajustarse a los parámetros internacionales, pero que en términos de participación tampoco fue menor, ¿no? La cantidad de pueblos que fueron como consultados, o en los cuales se hicieron foros de alguna manera consultivos para escuchar su opinión sobre la propuesta que el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, traía, ¿no? Sin embargo, se avanzó en los distintos foros consultivos a nivel estatal, luego se hizo un gran foro nacional y falta la devolución del INPI a estos representantes en este foro nacional, y que de ahí ya el Ejecutivo envíe la propuesta al Legislativo, ¿no? Se esperaba que en esta última legislatura, en la pasada, se presentara, no se presentó, en la actual tampoco parece que se vaya como a presentar, y el COVID también vino como a complejizar que se pudiera avanzar en esta agenda, ¿no? Sin embargo, lo que sí está avanzando, a pesar de que hemos sido desde distintos espacios, organizaciones, comunidades críticos de esto, quizás ya creo que Claudia quizás lo señaló, es el tema de una ley de consulta, ¿no? Porque la Suprema Corte también en otro fallo reciente dijo de que México había una omisión legislativa en esta materia y habría que llevar a cabo una legislación secundaria en el tema, ¿no? Entonces ya el Senado está empezando como a organizar como el proceso para iniciar foros de parlamento abierto sobre la ley de consulta. He tenido también información de que es posible de que vayan a hacer una consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre el propio proyecto que tendría que ser consultado con base al convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, vemos cómo el debate sobre la libre determinación, la autonomía, la reforma, ahí está detenida. Sin embargo, por distintas razones, otras leyes, como el tema de la consulta, que vuelvo y repito, no es el tema central, aunque se ha vuelto lo central, es lo que sí va avanzando, y esto puede generar, digamos, algunos temas como que se distorsione y se disperse, ¿no? O se desvíe más bien la atención de los derechos fundamentales a la cuestión de la consulta, y que los actores entonces de pueblos, comunidades, organizaciones que han estado en la defensa del territorio, en la defensa de los derechos fundamentales a la libre determinación,
se vayan y se centren un poco en el tema de la consulta, ¿no? Entonces se está corriendo ese riesgo ahora en este mismo momento, ¿no? Y en el informe, pues lo que nosotros pues concluimos es esto, ¿no? Que las condiciones estructurales y las políticas públicas son las que favorecen la vulneración de los derechos colectivos de pueblos y las comunidades, ¿no? Hemos visto en el caso de la consulta y el consentimiento la vulneración sistemática de este derecho en particular y que ha sido documentado por autoridades internacionales, ¿no? Y que al mismo tiempo hay una falta de garantías judiciales efectivas, un acceso a la justicia efectivo para pueblos indígenas, los cuales van demandando derechos fundamentales, derechos sustantivos en los litigios, y se le termina justo concediendo pues estas consultas y estos procedimientos que luego se violan en la práctica, como ya hemos visto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como decía, los problemas a la consulta no pasan por hacer una nueva ley de consulta, ¿no? Pasa por la derogación, sí, de estos marcos de políticas públicas y de las figuras que incorporaron estos marcos, como las leyes energéticas en materia de minería, que violan y atentan contra los derechos colectivos. Pasa por hacer una reforma constitucional, sí, sobre libre determinación y la autonomía, y que ese derecho se haga efectivo, porque en la actualidad sigue supeditado a las entidades federativas, y los pueblos no son reconocidos como un sujeto pleno de derecho, no son un sujeto de derecho público, que es parte de la demanda, son un sujeto, según la Constitución, de interés público, ¿no? Con esta visión tutelar por parte del Estado. Entonces, es necesario avanzar en estos temas de fondo, y eso es lo que creo que sí posibilitará mejores condiciones para el respeto y garantía de los derechos de pueblos y comunidades, ¿no? Esto sería, digamos, como las principales conclusiones y las recomendaciones que traemos. Solamente creo que hay otra obligación de la que no se ha hablado mucho, que es importante también avanzar en ella, que tiene que ver con la obligación de realizar estudios de impacto social y ambiental previo a la autorización de los proyectos. No se trata solo de la consulta. Esto es una obligación que también está establecida a nivel internacional, y que en el caso de la legislación mexicana en materia tanto ambiental, la LEGEPA, como en materia de leyes energéticas, los permisos de impacto social o las evaluaciones de impacto social que incluyeron estas leyes son contrarias a los estándares internacionales, ¿no? En su mayoría, porque el centro del impacto, de cómo se impactan estos proyectos, o sea, el control de la figura y el instrumento de impacto, lo siguen teniendo las empresas, no el gobierno, cuando es una obligación de los estados, como la consulta es una obligación de los estados. Para arrojar un poco de luz sobre esto, decirles que recientemente sacamos también un informe, un documento sobre los estándares internacionales en estas materias, y estamos también por sacar uno sobre análisis de la legislación nacional vinculada desde Fundar sobre cómo se ha cumplido con esta obligación en México, ¿no? Tanto a nivel de la legislación como a nivel de lo práctico, ¿no? Entonces, luego igual aquí puedo pues compartir el documento, se los pongo ahí en el chat, y estoy aquí atento a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias y perdonen la extensión. Muchísimas gracias a ti, Edmundo, por esta presentación. Bueno, me permite primero decir que hay muchas felicitaciones, tanto para ti como para Claudia, que ya no pude leer porque llegaron después, pero hay muchas felicitaciones para ambos. Y bueno, una primera petición por parte de los que nos están siguiendo es si podías compartir el link del video que pusiste al inicio. La primera parte como no se oyó bien y pues muchos quieren tener este link, si es posible. Claro que sí. Ok, muchas gracias. Y bueno, para seguir con las preguntas, hay una pregunta, dice, quisiera preguntar si todo lo que se están comentando los panelistas ya está considerado en las iniciativas de la Ley General de Aguas que están trabajando en el Legislativo en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, la cual va a abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales, LAN, porque en la nueva Ley General de Aguas que están trabajando en el Legislativo, su fin es garantizar el derecho humano al agua, que implica el acceso equitativo y sustentable a través de la participación en un marco de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Bueno, es un poco larga, si quieres te dejo para que contestes esa pregunta, Edmundo. Yo se la pasaría, no sé si está ahí todavía a Claudia, porque sé que Claudia ha estado mucho más involucrada en este proceso y tiene como el detalle más fino. Entonces, si Claudia aún está por ahí, quizás ella pueda comentarlo. Vamos a ver si no está, bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí está. Sí está. Bueno, yo nada más decir brevemente que sí se está considerando reconocer, reconocer los territorios indígenas y dentro de los territorios las aguas que pertenecen o que de alguna manera pueblos indígenas han usado de manera tradicional. Entonces sí se está contemplando, está en las 4 reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, o sea, tanto en la iniciativa ciudadana como en la iniciativa del grupo parlamentario de Morena, como en la iniciativa que presentó la Comisión de Recursos Hidráulicos y la del PT, se incluye un capítulo sobre reconocimiento de las aguas. Y bueno, ahí hay distintos niveles, pero sí hay un reconocimiento y sí es una preocupación, pues sobre todo dar solución a distintos conflictos que hay, ¿no? Sobre el manejo del recurso, pero sí se está contemplando y sí hay sí ha habido toda una discusión sobre ese tema, para reconocer, bueno, por ejemplo, propiedad, algunos mecanismos de gestión y control, mecanismos de solución de controversias, incluso también el tema de autoridades tradicionales y usos tradicionales del agua. Pero sí está en la discusión. Muchas gracias, Claudia. Y aquí un comentario de Mauro, dice, en México se ha seguido el mismo modelo utilizado por los colonizadores europeos en siglos pasados, explotar los recursos de los pueblos indígenas sin importar si están de acuerdo, ¿no? Que un poco complementa lo que has presentado tú, Edmundo. Y Pedro Guido nos dice si nos podrías comentar un poco más sobre los proyectos renovables con enfoque comunitario, particularmente sobre cómo debe ser este enfoque. Gracias. Pues a ver, eso, digamos, la 4T en su proyecto de nación tenía previsto la posibilidad de hacer proyectos también comunitarios, ¿no? De pequeña escala, porque también estaba toda la cuestión, digamos, todos estos antecedentes que se han dado por la conflictividad social y ambiental con relación a los proyectos renovables y cómo se habían realizado en México, ¿no? Ciertamente ahí estaba esta visión, ¿no? De llevar a cabo, se dice, proyectos. Yo no soy experto, digamos, en estos temas más técnicos, ¿no? De la generación de energía eléctrica, pero sí se habla de los proyectos de generación distribuida, ¿no? A escala local, a escala comunitarias, donde justamente se construyen bajo otra lógica, ¿no? Porque de entrada habría que discutir con las comunidades. Primero, las comunidades tendrían que participar en las políticas públicas, tendrían que decidir también si estos son políticas que a fin de cuentas van a terminar trayendo la consecuencia de proyectos que se les imponen en su territorio sin información, sin saber que están ahí. Desde el diseño de las políticas a nivel federal y a nivel local, deberían estar contempladas. Entonces, yo diría que eso sería lo primero, no solo cuando llegue un proyecto a nivel territorial, pero ya con el proyecto en sí, pues hay un conjunto de parámetros internacionales, de obligaciones, de estándares que el Estado debería seguir. Entonces, eso aplicaría también para proyectos de pequeña escala. Yo un poco partiría de eso, ¿no? Para que no se replique de que ahora como es un proyecto que en teoría va a traerte mejor beneficio, ¿no? Pues yo te lo impongo. Entonces se continuaría con esto que comentaba acá un compañero de esta visión colonial, ¿no? Entonces se trata de construir, y eso es parte de la demanda de los pueblos históricas, pero desde San Andrés y desde el levantamiento zapatista se reafirmó y se pone mucho en el tema de aldea, de construir una nueva relación del Estado con los pueblos y las comunidades indígenas, basada en el respeto y la no discriminación.
Así es como está establecido también por parte de los estándares internacionales. Así es lo que los relatores internacionales le han exigido al Estado mexicano. De ahí se parte. Entonces, ya de ahí podemos discutir las distintas visiones, ¿no? Ya el tema de proyectos locales, en teoría, puede ser más beneficioso. Las comunidades podrían involucrarse de una manera pues, mucho más participativa y mucho más democrática en ellos, ¿no? Hay organizaciones que han trabajado más en esta línea, más hablar de proyectos de gran escala y en esta visión de megaproyectos, ¿no? Y lo que pasa con la 4T, para no irme de este análisis, es que lo que hemos visto es que todas las intenciones que traía en esta materia, en el proyecto de nación, pues no se le ha dado recursos para esto. Sí vimos que ha habido un freno a las energías renovables, pero la mayoría de los recursos se están yendo al modelo fósil, ¿no? Pues estamos en medio de un debate ahora con el tema, ¿no? Del sofisma de las renovables y toda esta discusión que se ha venido dando, muy intensa, ¿no? Pero sí habría que realmente no se ve todavía una política pública clara y con recursos suficientes para avanzar en un modelo energético distinto, ¿ya? Y un modelo energético distinto también con enfoque de derechos, construido también con base en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Eso aún no se ve. Eso es lo que yo podría como decir. Muchas gracias. Y mira, aquí tenemos un comentario también. Dice Urbán Germán, ya que mencionan el ponente sobre Huesca, dice, ahí también se observa desinformación en contra del proyecto. La distribución de panfletos disfrazados de estudios de impacto apoyados por académicos para ir en contra de todo proyecto, ¿no? Y menciona dos temas. Uno, que se dice que está en peligro por el vulcanismo del Popo, lo cual dice no es cierto. Y dos, se dice por parte de grupos en resistencia que esa planta era para abastecer de energía a las empresas mineras, muy lejos de la verdad. La capacidad de esa planta sería mucho mayor para abastecer todo el estado de Morelos, ¿no? Entonces, hay otro ejemplo. Edmundo, ¿podrías compartirme un dato de contacto? Perdón, ese es un dato de contacto. Aquí una más dice, desearía saber cómo es el caso de Cuba, dice, ya que tuvo estudios allá. En el caso de hidroeléctricas que son de beneficio colectivo, se puede ejercer resistencia e incluso cancelación de un proyecto en detrimento de la colectividad. Sí, sobre el caso de Huesca, este es un proyecto que viene desde Calderón, todavía avanzó con Peña, ¿no? No es solamente una termoeléctrica, sino es un proyecto integral. Pero lo que trae acompañado muchos de estos proyectos es esta confrontación, lo que hay de fondo entre esta visión de desarrollo, más que confrontación, la imposición de una visión de desarrollo de gran escala, de megaproyectos, ¿no? Que no es que se está en contra de cualquier tipo de proyecto así ya, ¿no? Pero cómo se ha definido ese modelo. Son proyectos que ya fueron definidas, ya decía, por estas políticas públicas que favorecieron la entrada a los territorios de pueblos y comunidades. Entonces, desde un inicio son políticas discriminatorias. Hay que partir de ahí. Y luego los proyectos replican estos patrones cuando llegan a los territorios de los pueblos y las comunidades, donde no llega la información, donde no son consultados, donde se le hacen estudios de impacto ambiental y social, donde las empresas tienen el control también de estos estudios de impactos. Entonces, realmente, ya esto genera un caldo de cultivo para la agudización de estos conflictos, ¿no? O sea, no es que llegó el proyecto y los opositores no los quieren, ¿no? Porque defienden otros intereses y las empresas lo que quieren es pues justo sacar lana de proyectos. Claro que hay una complejidad mayor en esta discusión, ¿no? Pero creo que hay que tocar estos temas más sustanciales, ¿no? Y ya en el caso mismo hay un conjunto de sentencias que se dieron, donde se reconocía la violación a estos derechos, y en particular el tema de la consulta, ¿no? Previa, libre e informada, sentencias que luego no se cumplieron. Y creo que luego la 4T intenta, ¿no? Supuestamente que el último tramo de esta termo también como que se autorizara lo que quedaba, ¿no? Pero lo intenta hacer a través de una consulta popular, ¿no? Y claro que sí queremos más participación directa de la ciudadanía, también de cómo se piensa el desarrollo, ¿no? O sea,
pero bajo qué estándares, bajo qué parámetros, ¿no? No puede ser por encima de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas tampoco, ¿no? De obligaciones que el propio Estado mexicano tiene. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que atender y creo que es lo que hay que cuidar, ¿no? Porque este proyecto y muchos otros proyectos generan conflictividad, violación, polarización, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, eso está claro, sí. Muchas gracias, Edmundo. Una pregunta, ¿cómo podrías vincular esto de la libre determinación con el derecho humano al agua en las comunidades indígenas? Sí, bueno, se me olvidaba, me preguntaban lo de Cuba, pues en realidad estoy un poco presentando más, ¿no? De los hallazgos desde fundar, etcétera, ¿no? Esto un poco lo digo más a título personal, pues realmente, pues ahí hay otra visión de política, de desarrollo, de todo tipo, ¿no? Creo que sí hay una visión todavía más desarrollista, ¿no? Como pasa en algunos estados, ¿no? Donde hay visión de los estados, quizás con otros propósitos más redistributivos, más de igualdad social, ¿no? No es para el beneficio de los privados, etcétera, ¿no? Hay otro modelo, partiendo de ahí, ¿no? Social, económico, pero al mismo tiempo, uno de los temas que sí hay que documentar más es cómo proyectos como las hidroeléctricas, o ahora hay muchos, por ejemplo, generación de energía en materias renovables, hay varios parques en construcción, otros ya construidos, ¿no? Con mucha inversión también española, inversión extranjera, en materia de minería también, de níquel, por ejemplo, en el oriente, y han habido impactos y efectos en los territorios, en las localidades, pero nunca se ve, esa resistencia no es muy visibilizada, ¿no? Digamos que lo que aflora más son los beneficios que sí trae el conjunto de la población, ¿no? Entonces, es otro tipo de problemática distinta a los conflictos que se pueden generar allá por los megaproyectos y las maneras también que se puede como resistir, ¿no? a los mismos, ¿no? Eso es lo que diría. Y sobre el vínculo de libre determinación con derecho al agua, digamos que o sea, el marco general de los derechos de los pueblos indígenas, como decía, tienen en el derecho sustantivo fundamental es este derecho, ¿no? Libre determinación, autonomía, tierra, territorio, bienes, recursos naturales, que así es como lo establece la legislación internacional, aunque ahora se habla de bienes comunes, ¿no? Entonces, los pueblos tienen derecho, además de decidir qué se hace en ese territorio, con base a la libre determinación y al derecho al territorio, también decidir sobre sus recursos naturales y cómo gestionan esos recursos naturales, ¿no? Incluso en aquellos casos que los recursos son propiedad de la nación, ¿no? Y los recursos del subsuelo sean propiedad de la nación, como es un territorio indígena, tienen que cumplir con estas obligaciones en materia internacional, ¿no? Entonces, las comunidades tienen un derecho al agua, como el derecho humano al agua en sí mismo ya es un derecho autónomo a nivel internacional, como cualquier sujeto, como cualquier actor colectivo, tiene ese derecho al agua, ¿no? Y en lo individual. Pero al mismo tiempo, como pueblo indígena, tienen también el derecho a definir qué se hace en el territorio y cómo gestionar esos recursos naturales, entre ellos, obviamente, el agua, que es uno de los más importantes y más sagrados para las propias comunidades. Entonces, está íntimamente relacionado, ¿no? El derecho al agua con el derecho al territorio y a los recursos naturales de los pueblos y de las comunidades, y el derecho a disponer y a gestionar estos recursos. Ahí es donde yo diría que está la interrelación. Muchas gracias, Edmundo. Y bueno, un último comentario y pregunta, dice Jorge Esparza, dice, en las iniciativas de la nueva Ley General de Agua se indica que se iniciarán el proceso para organizar las asambleas regionales de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos con acceso a la información sobre la calidad del agua, de nuevos megaproyectos, convenios firmados entre estados o municipios con empresas privatizadoras de los servicios, por lo que esta nueva ley garantizará el acceso a la información. Dice, pero la pregunta es si será posible que extingan, revoquen o rescaten los volúmenes de agua que hayan sido concesionados en exceso a su disponibilidad o de una manera que haya afectado derechos humanos o pueblos indígenas. Yo igual aquí, ahorita le voy a pasar el bastón a Claudia, que creo que lo tiene más claro, pero solo diría que uno de los estándares internacionales que también se establecen en el convenio y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU es la restitución de tierras, territorios, recursos naturales de los cuales los pueblos han sido desplazados, han sido despojados. Entonces,
los estados también deberían tener un proceso con los pueblos y las comunidades para que esos recursos de los cuales ellos han sido ya desprovistos de los mismos y del ejercicio de los mismos, hay un proceso para la reintegración y cuando no es posible la indemnización. Entonces, estos son obligaciones internacionales. Entonces, yo lo que diría es que la ley de agua debe estar a tono con esas obligaciones internacionales y prever también estas posibles formas de restitución a los pueblos si se emitieron concesiones, si se dieron permisos por encima de las obligaciones del Estado mexicano y por encima de sus derechos al agua, a los recursos naturales, al territorio, etc. Eso diría. No sé si Claudia quiere ahí como complementar. Claudia, adelante si tienes algún comentario. Parece que creo que ya no está ahí ahora. Ya se nos fue. Sí. Pero bueno, pues agradecerte, Edmundo, por esta magnífica presentación, a ti, a ambos, a Claudia también. Nos deja muy claro dónde estamos parados con este tema del derecho a la consulta y cómo vincular esto con el derecho a la información. Y rescato algunas de las cosas que nos has comentado hoy día, sobre todo que complementa con lo que ya decía Claudia en la mañana, y que es que este tema del derecho a la consulta pues queda de alguna manera corto, ¿no? Que habría que transitar a derechos más sustantivos, ¿no? Que con el informe y con los estudios que has hecho en más de 31 consultas a diversos megaproyectos, queda muy claro que en todos hay una violación de los principios fundamentales que son la libre consulta, la consulta libre y previa, que muchas veces estos proyectos ya están otorgados estos permisos de antemano y que solamente son una simulación. Y pues sobre todo esos temas de criminalización, hostigamiento, los defensores del medio ambiente. Y pues lo que viene hoy a colación, sobre todo que muchas de estas consultas pues están desinformadas, ¿no? La información muchas veces es insuficiente, es contradictoria, es poco accesible, ¿no? Y aquí es donde nuevamente tocamos base con la transparencia, que es el objeto del día de hoy, que esta información pues es asimétrica, ¿no? Entre quienes toman las decisiones y de quienes son los más afectados en estos territorios. Y también pues reitero, ¿no? Esta preocupación que tú mencionas, que el fondo, ¿no? El fondo está sobre todo en hacer respetar ese derecho sobre el territorio, sobre el agua y sobre la libre determinación de los pueblos indígenas. Pues con esto yo quisiera terminar esta exposición de ambos ponentes. Y tengo aquí entendido que hay una pregunta por parte de Oxfam. Bueno, más bien quisiera darle la palabra a Sebastián de Oxfam para que nos pudiera dar unas palabras sobre esta jornada, estas ponencias que hemos tenido el día de hoy. Y pues nuevamente agradecer a todos, sobre todo a Claudia, Edmundo, por estas magníficas presentaciones y a todos los que nos acompañan hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Muchas gracias a Haruni, a Edmundo, a Claudia por las presentaciones y por todo el proceso. Como vemos, ¿no? La importancia de tener pues políticas que sean incluyentes, ¿no? Y que permitan darle voz a las comunidades indígenas es sumamente relevante, ¿no? Les agradecemos mucho a todas y todos el haber estado presentes y bueno, pues no me queda más que pues decirles que nos acompañen el día de mañana en nuestro tercer día de presentaciones de la Semana de la Transparencia Hídrica, donde vamos a abordar el tema de rendición de cuentas. Como moderadora va a estar Erika Serrano
Y vamos a tener presentaciones de agua y megaproyectos por parte de Mónica Olvera. Y vamos a tener el caso de estudio del Zapotillo, que será presentado por María González. Y bueno, agradecerles mucho a todas nuevamente. Regresamos con Marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sebastián Rodríguez de Oxfam. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una segunda jornada inmejorable, una jornada llena de información, de reflexión. Precisamente ese es el tema de este foro. La información que busca ser un espacio, este foro, para que deliberemos con la transparencia y desde el acceso a la información, con estas condiciones, estas cualidades que debe tener la información previa, libre, en fin, con todas estas cualidades que hemos estado discutiendo y deliberando en esta reunión y, por supuesto, tomando en consideración la asimetría que existe entre las partes involucradas. Yo quisiera aprovechar también este espacio para agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia, por supuesto a Claudia Gómez, compartiéndonos esta visión del derecho a la consulta del colectivo de abogados, también a agradecerle muchísimo también al Mundo del Pozo por esta presentación que nos hizo en torno a la defensa del territorio y a la consulta previa, Edmundo del Pozo de Fundar. Por supuesto, también muchísimas gracias a Amalia Salgado, subcoordinadora de planeación del INTA, a el maestro Alberto Rojas, coordinador de desarrollo profesional e institucional, por esta coordinación general del evento desde el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y pues solamente reforzar ahora y fortalecer la invitación que ya nos hace Sebastián, pero yo quiero hacerles también una invitación para que nos acompañen todos en este cierre de la segunda jornada, en este espacio de encuentro, en este espacio de diálogo. Nos gustaría muchísimo para el final de esta sesión que pudiéramos tomar una imagen de todos quienes quieran encender sus cámaras en este momento. Podemos irlas encendiendo y tomar una imagen conmemorativa de esta segunda jornada de nuestra Semana de Transparencia Hídrica. Y a lo que las encendemos, yo quisiera también agradecer muchísimo a Harumi Hayashida de Causa Natura, pues un magnífico trabajo de moderación, un trabajo muy complejo y complicado que lo llevaste de una manera magistral, con un manejo también magistral de nuestros ponentes del tiempo. De verdad que es algo muy importante y además invitarlos a que mañana y el resto de la semana sigamos juntos, sigamos conectados, porque me parece que este ritmo de tener todos los días un espacio de reflexión en torno a la transparencia hídrica con los diferentes temas y los diferentes expertos que nos permiten verlo desde diferentes perspectivas, nos ayuda mucho a profundizar en esta reflexión y a tener nuevas ideas y nuevos enfoques en nuestra experiencia personal. Muy importante empezar con esta sesión ayer, con las presentaciones magníficas que tuvimos hoy. Invitarlos mañana también, por supuesto, como ya mencionaba Sebastián, a profundizar en el tema de la infraestructura, con los megaproyectos, con Mónica Olvera y con este estudio de caso en torno a Zapotillo a cargo de María González, con la moderación de Erika Serrano. Invitadísimos a que a partir de las 11 de la mañana, muy puntuales como hoy, comencemos y continuemos con esta reflexión. Si podemos ver las siguientes muy rápido, en lo que encendemos todas nuestras cámaras para recordarles cuál es el contenido también del jueves y del viernes. Si podemos ver la siguiente, el jueves en el marco conceptual estaremos profundizando en el tema de la desigualdad, enfocándonos en los derechos humanos y particularizando en el acceso al agua, y con un estudio de caso de calidad del agua y sobre concesionamiento en flujos subterráneos a cargo de Natalie Seguín, y acceso al agua, la presentación a cargo de Rodrigo Gutiérrez, con la moderación de Carolina Escobar del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Invitadísimos también a estar juntos el jueves y el viernes para hacer un magnífico cierre o conclusión de esta primera semana, pero que ahí no va a terminar la reflexión, porque vamos a seguir trabajando en estos temas en el futuro cercano. Justicia hídrica es el tema marco que tendremos con el análisis del tema de la minería, con el extractivismo de la minería, justicia hídrica, el título de la presentación a cargo de Francisco Peña del Colegio de San Luis, y el estudio de caso con la minería y privilegios, proyectos extractivos y desigualdad en el acceso al agua en el Valle de Cotlán, a cargo de Alejandra Martínez, y la moderación de María del Carmen Navas. Bien, todo un gran equipo, todo un gran esfuerzo para que juntos sigamos aportando, sigamos reflexionando juntos y dialogando. Estos espacios de encuentro son
Gracias a todas y a todos ustedes, a nuestros expertos, a nuestros moderadores, organizadores, pero sobre todo y principalmente a todas y todos ustedes interesados en estas temáticas para llevarlas a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida en el país. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla ahora y si están de acuerdo, podemos hacer esta toma general con todos los rostros de satisfacción y rostros de reflexión que pudimos complementar a lo largo de esta jornada. Y si están de acuerdo, a la cuenta de 3, haremos una primera toma, escucharemos el clic de la cámara y a lo mejor tomaremos una segunda para que con algún gesto con la mano o algún saludo hacia la cámara podamos cerrar muy entusiastas y con el deseo de vernos mañana en la siguiente jornada de esta semana de transparencia hídrica. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, y nos regalamos una sonrisa a todos los asistentes. Una segunda toma y agradeciéndoles muchísimo su atención, su participación y recordándoles que tenemos una cita mañana a partir de las 11 de la mañana. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todas y todos. El recordatorio, tengan una magnífica tarde, sigan teniendo una visión inquieta, una visión de profundizar en los temas fundamentales de nuestra humanidad desde sus disciplinas y sigámonos cuidando mucho porque cuidándonos, cuidamos también a los demás y espero que pronto volvamos a vernos. Por lo pronto, mañana a partir de las 11 de la mañana, la tercera sesión de la Semana de Transparencia Hídrica. Hasta pronto. Gracias. Gracias.